Descubre los secretos ocultos de tus vidas pasadas que transforman el amor y el dolor. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Mientras me sentaba en la oscuridad de mi habitación, el silencio se volvió ensordecedor. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de desvanecerse. Mi corazón latía rápido, incontrolable, como si quisiera escapar. En ese momento, todo cobró vida. Sentí una energía vibrante fluir a mi alrededor, como si el aire estuviera lleno de susurros perdidos. Imaginar un pasado distante, donde los ecos de mi existencia aún resonaban, me intrigaba y asustaba a la vez. ¿Qué partes de mí habrían quedado atrapadas en el tiempo? Pensamientos agitados llenaron mi mente, amores perdidos, traiciones olvidadas, momentos que podrían haber definido mi ser. Los sueños me estaban hablando y los símbolos danzaban ante mis ojos. Una mariposa apareció en la ventana, su belleza casi hipnótica. Recordé que en una vida anterior la mariposa era un símbolo de transformación. Pero, ¿qué demonios necesitaba transformar ahora? La pregunta giraba en mi mente, las respuestas escapaban como sombras en la noche. Cada vez que cerraba los ojos, una imagen difusa aparecía, un rostro desconocido, y sin embargo familiar. La tensión crecía. Miré al espejo y vi más que mi reflejo, vi historias de amor y dolor implacable que llevaban en mi alma. Un aire frío recorrió mi espalda. ¿Y si esas cicatrices emocionales aún estaban presentes? ¿Y si mis miedos eran la clave? En un instante, un torrente de tristeza me abrumó. ¿Era posible reconstruir lo que el tiempo había deshecho? Entonces, de repente, una voz suave resonó en mi interior, todo está conectado. Me quedé paralizada, el escalofrío recorriendo cada centímetro de mi piel. Un signo sin explicación que me dejó en un abismo de dudas. ¿Era un mensaje? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El eco de aquella afirmación se aferraba a mis pensamientos, como si el universo mismo intentara indicarme que cada experiencia, cada susurro del pasado, tenía un propósito. Decidí que no podía permitir que el miedo me consumiera, estaba lista para explorar esas conexiones. Con cada respiración, trataba de abrirme al mensaje oculto detrás de mis emociones. Los días siguientes, me sumergí en el silencio interior. En mis meditaciones, la mariposa seguía apareciendo. Cada vez que intentaba visualizarla, su imagen se volvía más nítida, iluminando mi ser con su radiante abrazo de colores. Me pregunté si en realidad representaba una sola transformación o si había varias capas que debía explorar. ¿Qué significaba para mí renacer en estos momentos de vulnerabilidad? Un amanecer, durante una meditación guiada, comenzaron a surgir visiones. Estaba en un vasto campo de flores, donde un sol brillante bañaba el paisaje en tonos dorados. Allí, entre el murmullo de la brisa, escuché susurros que me llamaban por mi nombre. Al acercarme a un grupo de personas, me di cuenta de que eran figuras del pasado, rostros que había encontrado en sueños. Cada una de ellas portaba una carga emocional que resonaba profundamente en mí. Una figura en particular se destacó, una mujer de ojos tristes pero llenos de sabiduría. Su mirada me hizo sentir como si estuviera mirando dentro de mí misma, a los rincones más oscuros de mi alma. Y entonces, con una voz suave que parecía fluir como agua cristalina, me habló de amores olvidados y decisiones que no habían sido tomadas. Algunas cicatrices son bonitas, dijo, porque nos enseñan a amar más profundamente.
Las palabras se anclaron en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí que las respuestas no llegaban a mí a través de revelaciones grandiosas, sino en la simplicidad de una conexión emocional. La tristeza que había sentido, la inseguridad, todas eran parte de ese tejido de relaciones que habían definido mis vidas pasadas. Si deseaba sanar, debía reconocer las complicaciones que había llevado en mi interior. Una noche, mientras escribía en mi diario, una idea fugaz cruzó mi mente. Tal vez cada vida había sido un capítulo de un libro mayor. ¿Qué nuevos aprendizajes traería el siguiente capítulo? La emoción inicial se tornó en inquietud. Si había un hilo que unía todas mis vidas, ¿qué papel jugaba en esta narración? Debería enfrentar a esos viejos amores y perdones no otorgados para liberar el amor que anhelaba en el presente. Era una revelación escalofriante. Al día siguiente, decidí salir a caminar, en busca de respuestas en el mundo que me rodeaba. Con cada paso, la mariposa volvía a mí, guiándome en el camino. Pero pronto, lo inesperado sucedió. En un rincón del parque, vi una figura familiar. Era un hombre que había conocido en mi infancia, uno que había dejado una huella profunda en mi alma, un amor no correspondido. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi pecho. ¿Qué quería el universo que se revelara en este encuentro inesperado? La pregunta flotó en el aire. ¿Podría este encuentro ser la clave para desatar un nuevo capítulo en mi viaje espiritual? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores que poblaban el parque. Mientras me acercaba a esa figura conocida, el tiempo parecía detenerse. Su silueta era un eco de mi infancia, y cada paso que daba hacia él despertaba memorias olvidadas, risas compartidas, momentos de dulzura efímera y la melancolía de lo que nunca fue. Al llegar a su lado, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una chispa de reconocimiento, como si el universo estuviera haciendo una conexión entre nuestras almas. Hola, murmuré, casi con temor, como si pronunciar esa palabra pudiera desatar un torrente de emociones reprimidas. Su sonrisa era cálida, pero en su expresión percibí un aire de nostalgia. Sin saber por qué, sentí que una parte de mí se estaba defendiendo, mientras otra se entregaba a la oportunidad que el destino estaba presentándonos. Largo tiempo, dijo, su voz era un susurro que traía consigo ecos de un pasado compartido. Nos sentamos en un banco, rodeados de la belleza que la naturaleza ofrecía, pero era el ruido del silencio entre nosotros el que parecía resonar más fuerte. Sin más palabras, el aire se llenó de historias no contadas, sueños no realizados, y preguntas sin respuesta. No sé por qué sentí que debía venir hoy, confesé, sintiendo el impulso de abrirme. Este lugar siempre ha sido especial para mí, como si tuviera un propósito en mi viaje. Su mirada se tornó más intensa, como si también él estuviera recordando la magia que había tejido nuestras vidas en ese parque, años atrás. A veces, el pasado encuentra la manera de llamarnos, respondió. Quizá hay cosas que aún debemos resolver. En ese instante, el recuerdo de la mariposa se deslizó nuevamente en mi conciencia, como guiña de que este encuentro no era casual. Tal vez, al igual que ella, había llegado el momento de una transformación. ¿Te has preguntado alguna vez sobre lo que pudo haber sido entre nosotros? Le pregunté, sintiendo que esa conversación era el punto de partida que tanto anhelaba. Su respuesta fue un largo suspiro. A menudo. Pero a veces, el tiempo no solo nos separa, también nos enseña. La frustración se apoderó de mí. ¿Sería ese el final de nuestra historia? Pero una voz interior me instó a cavar más profundo, a explorar la verdad que había detrás de sus palabras. Cerré los ojos por un momento e inhalé profundamente, buscando claridad. Mientras lo hacía, una imagen se dibujó en mi mente, el campo de flores de mis meditaciones, donde había visto a la mujer sabia. Esa escena había sido un puente hacia la liberación. Quizás necesitaba hacer un paralelismo entre aquel pasado y el encuentro presente. Lo que siento ahora es el eco de lo que nos faltó, le dije, sintiendo una conexión que parecía ir más allá de este tiempo. Su expresión cambió, y por un instante, vi en su rostro una mezcla de sorpresa y entendimiento. Sí,
A veces el amor se manifiesta en diferentes formas, incluso si no hemos tenido el valor de afrontarlo antes. Las mariposas volvieron a danzar en mi mente, una representación de lo que puede renacer si nos atrevemos a mirar con valentía hacia nuestro pasado. En ese momento, comprendí que, aunque no había respuestas claras, este encuentro era una nueva puerta. Tal vez, cada conversación, cada reencuentro, era una oportunidad para sanar y renacer. Con un nuevo sentido de desafío, le pregunté, si ambos tenemos cicatrices que contar, ¿podemos permitirnos explorar esos relatos juntos? En su mirada vi destellos de esperanza, pero también el peso de las decisiones que aún se arrastraban. Salí de aquel encuentro sintiendo que había avanzado, pero sabiendo que el camino aún estaba repleto de interrogantes. Mientras me alejaba, el eco de su voz resonaba en mi mente, dotándome de valentía. ¿Podría atreverme a sumergirme en mis propias cicatrices y transformarlas en historias de amor? ¿Qué nuevos caminos se abrirían ante mí a medida que me atreviera a sanar el pasado? La mariposa revoloteaba en mi interior, recordándome que la verdad de mi esencia nunca había estado más cerca. El eco de nuestras palabras aún vibraba en el aire mientras me alejaba del parque. Cada paso que daba sentía la necesidad de una respuesta, una claridad sobre lo que había despertado en mí. La imagen de la mariposa continuaba iluminando mis pensamientos, como un símbolo de la oportunidad que se me presentaba. Pero, ¿cómo podría deshacerme del miedo que llevaba dentro? Regresé a casa, la atmósfera cargada de preguntas. Me senté en el balcón, la brisa nocturna acariciando mi rostro. Las estrellas centelleaban, como si también estuvieran a la espera de que descifrara el enigma que llevaba dentro. Cerré los ojos e instantáneamente fui transportado a aquel campo de flores, donde la mujer sabia había compartido su luz y sus conocimientos. Era un lugar donde el tiempo parecía no existir, un refugio donde podía explorar mis emociones sin restricciones. Mientras trataba de recordar sus palabras, una sensación de calidez me envolvió. Recé en silencio, pidiendo a mis guías que me mostraran el camino. En ese instante, la imagen de la mariposa surgió de nuevo, pero esta vez su vuelo era diferente, más decidido. Era como si me estuviera diciendo que debía permitir que las heridas sanaran, que no podía seguir huyendo de los trozos de mi pasado. De repente, una serie de visiones comenzaron a fluir ante mis ojos. Recuerdos de un amor lejano, momentos de alegría entrelazados con episodios de dolor. Me vi a mí mismo en diferentes etapas de la vida, sufriendo y amando, pero siempre encontrando formas de rechazar lo que realmente deseaba. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo a la vulnerabilidad me detuviera? Era hora de romper ese ciclo. Al despertar de aquella reverie, mi corazón latía con la fuerza de una revelación. Decidí que debía explorar estas viejas heridas, no solo en mi encuentro con él, sino en cada rincón de mi existir. La sanación no podría completarse sin un examen profundo y honesto. Pero, ¿cómo podría uno enfrentarse a las sombras sin dejarse consumir por ellas? Para preparar mi mente, comencé a practicar la meditación, sumergiéndome en mis sentimientos y permitiéndome confrontar los recuerdos que antes evitaba. Volví a ver a la mujer sabia cada vez más nítidamente, incluso parecía que su voz resonaba con nuevos mensajes. Cada dolor es una lección, me parecía oír. Cada amor perdido, un maestro. Esa noche, mientras llevaba a cabo mi meditación, un destello de luz me atravesó. En él, vi la imagen de las cartas del tarot que había aprendido a leer durante mis momentos de búsqueda. El 3 de espadas, que a menudo representaba el dolor y la traición, me parecía, en aquella instancia, un símbolo de transformación, un recordatorio de que, incluso a través del sufrimiento, la esperanza podía florecer como la mariposa que posaba en estas imágenes. Decidí entonces que era hora de reconciliarme con aquellos aspectos de mi vida que había dejado atrás, quizás a través de la escritura. En el silencio de mi habitación, empecé a llenar páginas en blanco con los relatos de mi vida, de los cruces de caminos que había tomado y las decisiones que me habían llevado a donde estaba. Pero al mismo tiempo, sabía que debía escribir también sobre lo que podría ser, la historia que aún estaba por escribirse. Cuando la luz del alba empezó a filtrarse, supe que, mientras exploraba cada rincón de mí mismo,
También me estaba preparando para otro encuentro. Mi corazón palpitaba frenéticamente, cuestionando, ¿sería capaz de permitir que la vulnerabilidad me guiara hacia el amor que tanto deseaba? Con una hoja de papel aún en blanco frente a mí, una nueva pregunta emergió, llena de posibilidades. ¿Qué pasaría si al enfrentar mis miedos y heridas, finalmente pudiera escribir la historia que siempre había soñado? Esa mañana se sentía diferente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas como si estuviera iluminando no solo mi habitación, sino también aspectos de mi ser que hasta ese momento permanecían ocultos. Con la hoja de papel aún en blanco delante de mí, decidí que era tiempo de no solo escribir, sino de escuchar. Escuchar a mi interior, a esas voces suaves que susurraban experiencias pasadas y a las lecciones que aún necesitaban ser aprendidas, consciente de que la escritura era solo un primer paso. Me senté en posición de meditación, dejando que mi respiración se calmara. A medida que me adentraba en ese estado de paz, los ecos de lo vivido comenzaron a tomar forma. Visiones de tormentas y días nublados se agolpaban en mi mente, pero no estaban del todo teñidos de nostalgia, había algo más, un brillo sutil que escudriñaba a través de las nubes. Era como si mis propias sombras me estuvieran diciendo que había luz al final del camino, si solo me atrevía a seguir adelante. Mientras me sumía más en la meditación, la figura de la mujer sabia emergió nuevamente. Esta vez, el paisaje a su alrededor era diferente, el campo de flores había sido sustituido por un bosque de altos árboles que se alzaban hacia el cielo. Allí, sus ojos centelleantes parecían contener la sabiduría de siglos, y su voz, suave como el murmullo del viento entre las hojas, resonó en mis oídos. Cada paso en tus historias lleva la carga de tus ancestros, dijo. Escucha lo que ellos tienen que enseñarte. Sentí que un nuevo pasaje se abría ante mí, no solo hacia mis propios recuerdos, sino hacia aquellos relatos que habían sido heredados. El amor, la traición y el valor tomaron la forma de rostros familiares en mis pensamientos. En cada historia, cada dolor, había algo que me unía a ellos, y un eco de sus luchas parecía resonar en mi propio ser. Podía ser que el dolor que había experimentado en esta vida estuviera íntimamente entrelazado con el de quienes me habían precedido. Al abrir los ojos, la brisa fresca traía consigo un susurro de respuestas. Debía buscar en el linaje de mis experiencias, ahondar en las raíces de mi árbol genealógico para descubrir qué secretos estaban almacenados. Decidí que comenzar a estudiar la historia de mi familia me brindaría un mapa que me conectaría con mis ancestros, un puente que uniría el dolor y el amor que había vivido en mi vida y en sus vidas. Días después, la exploración se tornó en una búsqueda apasionante. Las viejas cartas, los álbumes de fotos y los relatos compartidos por mis familiares comenzaron a tejer un tapiz fascinante. Cada descubrimiento me ofreció un nuevo hilo de conexión, cada rastro de amor perdido y decisiones difíciles se transformaba en lecciones. Pronto comprendí que había un patrón. Aquellos que habían amado intensamente también habían sufrido intensamente. Y ese sufrimiento era simultáneamente una carga y una fuente de sabiduría. Una noche, mientras registraba mis hallazgos en mi cuaderno, noté que un sentimiento de paz me invadía. Aquel acto, que inicialmente había sentido como un camino solitario, ahora parecía un viaje colectivo, una relación entre el pasado y el presente. La vulnerabilidad, antes vista como debilidad, empezaba a revelarse como la fuerza más poderosa que podía poseer, pero, justo cuando me sentía listo para abrazar esta conexión ancestral, una inquietud repentina me recorrió. ¿Qué pasaría si al desvelar las verdades de mis vidas pasadas, también despertara viejas heridas que no estaban listas para ser revividas? ¿Estaría dispuesto a lidiar con la doble carga del amor y el dolor que esto significaría? Con esa pregunta resonando en mi mente, un nuevo canto de mariposas danzantes cruzó mi visual, dejando un rastro de luz que iluminó la habitación. Entendí que aún había mucho más por descifrar en este viaje espiritual, y el camino que me aguardaba estaba lleno de sorpresas y secretos ocultos que podrían cambiarme para siempre. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, decidí dar un paso más hacia lo desconocido. A pesar de la inquietud que me mantenía alerta, sentí un impulso irrefrenable por conectar con la esencia de mis antepasados.
Me preparé para una nueva meditación, ansioso por invitar a las voces de aquellos que habían vivido antes que yo. Como podía su sabiduría iluminar mi camino actual, con cada inhalación, sentí que absorbía la energía del universo, y con cada exhalación, liberaba las dudas que me asediaban. La serenidad se apoderó de mí, y pronto me encontré en un claro de aquel denso bosque que había visitado en mi mente. Un silencio profundo envolvía el lugar, solo interrumpido por el suave crujir de las hojas bajo mis pies. Fue entonces cuando noté una luz tenue que surgía del centro, como un faro que me guiaba. Mirando más de cerca, vi figuras danzantes envolviendo la luz. No eran fantasmas ni sombras, eran visiones vibrantes de mis ancestros, cada uno proyectando una historia en la que había estado entrelazado. Sus rostros, a pesar de ser desconocidos, irradiaban calidez y amor. Entendí que no estaban ahí para juzgar mis elecciones, sino para mostrarme las conexiones firmes que existían entre nosotros. Cada uno llevaba consigo un fragmento de mi historia, una enseñanza que había estado esperando a ser entendida. Una figura emergió entre la multitud. Reconocí al hombre que había posado una mano reconfortante sobre mi hombro en mi infancia, mi abuelo. Su mirada profunda y sabia resonaba en mi interior. Te hemos estado esperando, dijo, su voz tan clara como el canto de un arroyo. Cada herida que sientes es un eco de las nuestras. Tu viaje es también nuestro viaje. Nuestras experiencias se cruzan en un ciclo eterno de amor y aprendizaje. Mientras sus palabras me envolvían, sentí el peso de su sufrimiento y su alegría. Recordé sus historias sobre la guerra, las decisiones que había tomado, las pérdidas y victorias. ¿Era posible que la tristeza que a veces nublaba mis días hubiera sido transmitida a través de generaciones? Y si así era, ¿cómo podría transformar ese dolor en fortaleza? En ese instante, una visión oscilante me cautivó. Se trataba de un antiguo árbol, enorme y erguido, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra. Era el símbolo perfecto de mi linaje, con sus ramas tocando las nubes y sus raíces ancladas en la historia. Comprendí que cada decisión, cada sufrimiento y cada amor que había trascendido a través del tiempo se hallaba representado en la fortaleza de aquel árbol. Este es el legado que debes honrar, continuó mi abuelo, y para crecer, debes abrazar tanto la luz como la sombra que hay en ti. Al cerrar los ojos, podía sentir las energías de los que habían venido antes que yo fluyendo a través de mí. Había una lección invaluable por aprender y un llamado claro hacia la reconciliación de mis partes heridas. Sin embargo, mientras contemplaba esa conexión ancestral, sentí un tirón en mi corazón, una advertencia de que, para desbloquear estas verdades, quizás debería enfrentar las twin sombras que había evadido. ¿Qué secretos ocultos de mis vidas pasadas necesitaban ser abrazados antes de que pudiera seguir avanzando? La pregunta pesaba sobre mí como una roca, y me costaba entender el camino hacia adelante. Mientras la claridad de esta experiencia se desvanecía y la noche se cernía sobre mí, supe que mi búsqueda estaba lejos de haber terminado. Pronto me sumergí en una noche silenciosa para comunicarme con el universo y buscar respuestas. ¿Sería capaz de aceptar la dualidad del amor y el dolor? ¿Qué conexión me aguardaba entre las raíces y las ramas de mi historia familiar? La búsqueda de esas verdades y el enfrentamiento con mi propio pasado resultaría ser un viaje impactante e imperativo. La mañana siguiente, los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las copas de los árboles, iluminando el denso bosque que rodeaba mi hogar. Con cada paso que daba hacia el exterior, sentía un nuevo amanecer que me invitaba a explorar mis inquietudes y el vasto potencial de mi linaje. En mi mente resonaba la última advertencia de mi abuelo, y sabía que debía buscar respuestas. Decidí regresar al claro donde había tenido esa reveladora meditación. La travesía me llevó a un sendero familiar, pero esta vez lo recorría con una urgencia renovada. Al llegar al lugar, el aire parecía cargar con la esencia de lo sagrado. Me senté en el suelo fresco, permitiendo que el silencio del bosque penetrara en mi ser. Cerré los ojos una vez más, intentando abrir mi corazón a lo desconocido. ¿Qué debo enfrentar para reconciliarme con mis sombras? Murmuré, dejando caer mi voz en el vasto espacio que me rodeaba.
Con la pregunta aún flotando en el aire, una brisa ligera hizo que las hojas danzaran, creando un susurro casi imperceptible. Fue entonces cuando una imagen comenzó a surgir en mi mente, una mujer de mirada profunda, entrelazada de un modo inconfundible con mi historia. Con cada inhalación, la figura se tornaba más clara. Era una antepasada, sentí su tristeza y fortaleza al mismo tiempo. A través de sus ojos, podría vislumbrar el sufrimiento de una guerra, la pérdida de un amor y la lucha por mantener viva a su familia. Su vida parecía un reflejo de la mía, marcada por decisiones difíciles y encrucijadas parecidas. ¿Quién eres?, me pregunté en voz alta. En respuesta, una ola de imágenes me envolvió, escenas de sacrificio, amor incondicional y anhelos rotos corriendo como un río a través de generaciones. Cuando finalmente se disipó la niebla en mi mente, comprendí que ella había sido la portadora de un secreto que había atravesado el tiempo, un dolor que había ocultado bajo capas de resiliencia. Su historia encapsulaba la tristeza de su época, y aquel sufrimiento se sentía tan mío como lo sería un legado de amor. Sentía la necesidad imperiosa de recordar su vida, de reconocer su lucha. Al abrir los ojos, el claro parecía haber cambiado, no solo visualmente, sino vibratoriamente. Sobre el suelo, una serie de flores silvestres brotaban, tal vez como un símbolo de las esperanzas que florecen incluso en medio de la adversidad. Esa belleza cruda, naciendo de la dureza del suelo, me hizo reflexionar. ¿Podría yo también florecer a partir de mis propias dificultades? Las imágenes de mi antepasada seguían revoloteando en mi mente, llevándome a confrontar el dolor que había estado ocultando. Sentí que debía encontrar un ritual que honrara su vida y su legado. Cuestioné cómo podía liberar las cadenas invisibles que me ataban a sus heridas. Con una nueva determinación, decidí visitar la vieja casa de mi infancia, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos familiares. Era el lugar donde las voces de mis ancestros podían resonar más fuerte, donde las historias de los que habían caminado antes que yo aún podían ser escuchadas. Tal vez allí encontraría más pistas sobre la dualidad entre amor y dolor, sobre la reconciliación que tanto anhelaba. Mientras me acercaba a la puerta, una sensación de anticipación me llenó. La casa era un santuario de mi historia, y podría ser el lugar donde encontrara lo que necesitaba. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré. El olor a madera envejecida me envolvió, y una visión fugaz de aquellos que habían compartido ese espacio me atravesó. Una vez dentro, mi mirada se detuvo en un viejo armario, un refugio de recuerdos. Con cautela, abrí sus puertas polvorientas. Allí, en el fondo, encontré una caja de madera finamente tallada, casi como si estuviera esperando ser descubierta. Mi corazón latía con fuerza mientras la levantaba, preguntándome qué secretos podría contener. ¿Serían cartas, fotografías o quizás un diario que revelara algo crucial sobre mi antepasada? Me quedé con la caja entre mis manos, sintiendo la energía de mi linaje vibrar a través de mí. Al abrirla, el eco del pasado parecía hacerse presente una vez más. ¿Qué revelaría este legado? ¿Serían las respuestas a las preguntas que habían brotado como flores en mi corazón? La curiosidad se apoderó de mí, mientras el destino y el pasado se entrelazaban en un nuevo comienzo. Dentro de la caja, las pequeñas piezas del pasado comenzaron a cobrar vida. Había un delicado collar de perlas opacas que parecía haber sido modelado a mano por alguien que entendía el valor de cada detalle. Al tocarlo, una oleada de emociones me envolvió, la calidez del amor de una madre, el lamento de una pérdida y la promesa de fortaleza. Era el tipo de objeto que, sin duda, había sido amado y custodiado a lo largo de los años. Además del collar, encontré un conjunto de cartas en un sobre desgastado. Las palabras escritas en un papel ligero me hablaron de amores ocultos y sacrificios silenciosos. Mientras leía, el tiempo pareció desvanecerse, las historias de desconfianza y pasión se entrelazaban con la mía, como si ambos mundos fueran uno solo. La pluma danzaba en una prosa llena de esperanza y dolor, y al llegar a una carta en particular, me detuve, sintiendo una conexión poderosa. Era una misiva dirigida a mí, aunque escrita hace tantas décadas.
Querida descendiente, comenzaba, y mi corazón se aceleró, mis elecciones fueron influenciadas por el miedo, pero te insto a seguir el camino de la verdad. Cada sombra tiene su luz, en ti radica el poder de equilibrar ambas cosas. Las palabras me atravesaron como un rayo. Sabía que me estaba hablando de un legado de lucha y amor, un nombre escondido bajo la carga de la historia. A medida que continuaba leyendo, noté que la carta hacía referencia a un lugar sagrado, un manantial escondido en el bosque donde las aguas reflejan la pureza del alma y donde las antiguas sombras pueden liberarse. Recordé vagamente la historia que contaba mi abuelo sobre ese manantial. Durante generaciones, había sido un sitio de curación y rituales de los ancestros, y su existencia había sido olvidada con el paso del tiempo. La carta concluía con una advertencia: no temas al agua que fluye, solo en la aceptación de tu historia podrás encontrar la paz. Esa afirmación resonó profundamente en mí. El viaje hacia ese manantial no solo sería un camino físico, sino también una travesía espiritual en la que abrazaría las sombras que llevaba conmigo. Con la carta aún en mis manos y el collar colgando de mi cuello, decidí que debía seguir el rastro de mis antepasados hasta el manantial. Una mezcla de emoción y temor brotó en mi interior, pero su legado me alentaba a avanzar. Afuera, el sol había comenzado a establecerse, tiñendo el cielo de matices anaranjados y lilas. Había un nuevo amanecer esperándome. Dejando atrás la casa que había sido un refugio de recuerdos, crucé el umbral hacia el bosque nuevamente. Mientras caminaba, cada paso resonaba con el eco de historias no contadas. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido, parecía conducirme a un único destino. Era posible que el manantial no solo liberara mi historia, sino que también sanara el dolor de varias generaciones. Mientras avanzaba y el bosque se hacía más denso, pude escuchar el murmullo del agua a la distancia. Se mezclaba con la canción de los pájaros, creando un canto antiguo que parecía dirigir mis pasos. En cada curva, en cada sombra, sentía la guía de mis ancestros empujándome hacia adelante. ¿Qué encontraría en el manantial? ¿Sería realmente el lugar donde las heridas del pasado podrían sanar? Mi corazón latiendo fuerte en mi pecho me recordó que estaba a un paso de una revelación que podría cambiar el curso de mi vida y transformar el legado de mis antepasados. La brisa fría trajo consigo un desasosiego, pero también me reconfortó, como un abrazo familiar, y así, me encontré ante la primera vista del manantial, escondido entre los árboles. Las aguas brillaban como espejos, y el eco de la historia se elevaba como un canto en el viento. Lo que estaba a punto de suceder en este lugar podría ser la clave para desentrañar el amor y el dolor que había marcado mi linaje durante tanto tiempo. ¿Sería esta agua, que reflejaba mi propia imagen, el medio para reconciliar las sombras de mi pasado? La respuesta latía en el aire, a un susurro de distancia. La luz del atardecer caía suavemente sobre el manantial, proyectando un brillo dorado sobre la superficie del agua. Me acerqué, sintiendo la frescura del aire que emanaba de aquel lugar sagrado. En el fondo de mi ser, sabía que estaba a punto de ser llevada a un viaje más profundo de autodescubrimiento. Al mirar las aguas, no solo veía mi reflejo, sino también imágenes fragmentadas de figuras familiares y desconocidas, como si el agua fuera un portal hacia las memorias atrapadas en el tiempo. Una de las visiones fue la más vívida: una mujer, de pie junto a un manantial similar, con un collar de perlas que destellaba en su pecho. Su rostro era un reflejo del mío, sus ojos, dos espejos que contenían la sabiduría de generaciones. Me tomó de la mano y me susurró al oído: el agua guarda las respuestas que buscas. Permite que fluya. Con el corazón palpitante, me arrodillé junto a la orilla y toqué el agua. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si una corriente de energía estuviera surgiendo desde el manantial. Cerré los ojos y dejé que las emociones afloraran. La tristeza y la alegría se entrelazaban en un vórtice que desafió mi comprensión de lo que significaba realmente la sanación. Entonces, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Escuché risas y llantos, murmullos de secretos contados bajo la sombra de los árboles. Vi a mi abuela, sentada en la misma posición, mientras hablaba con amor sobre los sacrificios que había hecho por su familia.
Las imágenes danzaban ante mí, construyendo un tapiz colorido de luchas y logros, cada hilo esencial en la creación de mi identidad. De repente, una oleada de tristeza me golpeó. La visión del collar de perlas se hizo más clara, y comprendí que había pertenecido a la mujer de mi visión. Sus sacrificios pesaron sobre mí, sentí el peso de expectativas, de amor y dolor. Comprendí que el legado que llevaba no solo consistía en enfrentar mis propias sombras, sino también en honrar las de mis antepasados. Abrí los ojos, y allí estaba el manantial, brilla y vibrante con una energía transformadora. ¿Qué debo hacer?, murmuré al agua, sintiendo el eco de mi pregunta resuena en la brisa. Las ondas se movieron, formando patrones que parecían contar historias. Entonces, como un flash de luz, una visión más se reveló ante mí. Esta vez era un paisaje desolado, campos marchitos, una comunidad dispersa. Un eco de lo que podría suceder si no reconciliara las sombras del pasado. Sentí una perturbación en mi pecho, era una advertencia. La historia no solo afectaba a mi propia vida, sino también el destino de quienes venían después de mí. El manantial parecía entender mi angustia y respondió con un suave murmullo. Aquí, en este lugar, se conjugan el pasado y el presente. Solo en la aceptación y el amor se desencadenarán las auténticas verdades. La claridad me golpeó como una ola. Tal vez el manantial era el centro, no solo de mi búsqueda personal, sino de una sanación colectiva. Con cada respiración, la inquietud inicial se transformaba en una resolución renovada. Aquel lugar sagrado cumplía un propósito mayor, uniendo historias de dolor y amor. ¿Era posible que este momento en el manantial se convirtiera en el hito que permitiría tanto a mí como a mis ancestros liberarnos del peso del pasado? Con esas preguntas resonando en mi mente, una hoja se desprendió de una rama y flotó hacia el agua, como un recordatorio de que para avanzar, a veces debía dejar ir. Vi cómo la corriente la arrastraba, llevándola a explorar nuevos horizontes que no podía prever. Quizás, igual que esa hoja, yo también necesitaba dejarme llevar por el flujo de la vida. Mientras me levantaba y daba un paso atrás, una nueva pregunta se formó en mi interior. Si el manantial guardaba las respuestas que buscaba, ¿quién sería en el momento en que finalmente las fuera a descubrir? La búsqueda acababa de comenzar, y la historia que aún estaba por escribir latía antes mí, en el reflejo del agua. En los días que siguieron a mi experiencia en el manantial, una transformación silenciosa comenzó a tomar forma en mi ser. Durante mucho tiempo, había cargado con el peso de las decisiones y las cicatrices de mis vidas pasadas, siempre buscando una salida, un atisbo de entendimiento que me permitiera reconciliar el amor y el dolor. Sin embargo, al mirar hacia adentro, en aquel instante sagrado junto al agua, me di cuenta de que la respuesta había estado siempre allí, era el amor mismo, la pureza de ese sentimiento, lo que podía deshacer las cadenas que me ataban al pasado. La mariposa que había simbolizado mi transformación en mis meditaciones se volvió un reflejo del proceso que había comenzado a florecer en mí. Cada día, me acercaba más a la aceptación de mis experiencias, entendiendo que el dolor no era solo algo que debía soportar, sino una chispa que encendía el camino hacia la compasión. A medida que me permitía experimentar mis emociones sin temor, la tristeza se convertía en sabiduría y el amor incondicionado se extendía como un suave manto sobre mis heridas. Una noche, mientras meditaba, la figura de mis ancestros se presentó ante mí una vez más. Esta vez, no eran sombras tristes, sino una alegre reunión, un coro de voces que celebraban la unión de nuestras historias. En sus miradas, vi la paz que habían encontrado al reconciliar sus propias luchas. La mujer sabia con el collar de perlas se acercó. Lo que has aprendido, dijo con dulzura, es el secreto de la sanación. No es el dolor lo que nos define, sino cómo elegimos amar a pesar de él. Tus decisiones, tus amores y tus pérdidas son esas perlas que adornan tu esencia, cada una es una lección de amor y valentía. En ese momento, comprendí que cada ciclo de sufrimiento que había sentido en mis vidas había tejido mi identidad y enriquecido mi capacidad de amar. Abrazar mis cicatrices significaba honrar las historias de quienes habían venido antes que yo, transformando el dolor heredado en una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Así,
El sanador se convirtió en el sanado. Decidí que compartir este legado de amor y sanación con otros era mi nueva misión. Con cada palabra que escribía en mi diario, con cada persona a la que ayudaba a entender su propio camino, sentía que no solo liberaba a otros, sino que, de alguna manera, también liberaba a mis antepasados, cuyas voces resonaban con verdadera alegría en mi corazón. La culminación de mi viaje llegó cuando decidí organizar un encuentro con las personas que también buscaban sanar sus raíces familiares. El lugar que elegí fue el mismo claro del bosque, donde mi entendimiento había comenzado. El aire estaba impregnado de una energía vibrante, y, rodeada de almas afines, sentí que lo que había aprendido sobre el amor y el dolor se multiplicaba, se expandía, reverberando entre nosotros como un canto de unidad. Juntos, compartimos nuestras historias, nuestras luchas y, más importante aún, nuestros sueños. La vulnerabilidad se convirtió en nuestra fortaleza, y lo que al principio parecía complicado se transformó en un poderoso abrazo de amor colectivo. Fue entonces cuando comprendí la gran revelación que había estado esperando: no estábamos solos. La conexión que compartíamos no solo nos unía a nosotros, era la misma esencia que había viajado a través de las generaciones. Y al final, entendí que el viaje espiritual no se trata simplemente de individualidad, sino de redescubrir la comunidad que nos sostiene. No hubo un final claro, sino un hermoso ciclo que perpetuaba el amor, el dolor, la sanación y la transformación. Tanto el amor como el dolor eran fundamentales en ese viaje, y fue la aceptación de ambos lo que me permitió escribir un nuevo capítulo. Al finalizar la jornada, rodeada de risas y lágrimas de alegría, miré al cielo y susurré una oración de gratitud. En ese instante, una mariposa danzó ante mí, llevándome a recordar las profundidades que habíamos explorado juntos. Era un recordatorio de que, al final, cada uno de nosotros tiene el poder de convertir nuestras historias en hermosos relatos de amor. Con una sonrisa serena, reafirmé lo que había aprendido: en la danza de la vida, el amor siempre encontrará la manera de renacer, y al abrazar todo lo que somos, encontraremos la paz que tanto anhelamos. Y así, mientras volamos, recordemos que el verdadero secreto está en amar. En cada dolor, en cada pérdida, transformamos nuestra historia en luz.